Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento nos acompaña el abogado constitucionalista Stalin Raza, quien nos va a dar un detalle o un contexto un poquito más claro acerca de esta demanda de inconstitucionalidad que se presentó en contra del artículo 386 del COIP. Este artículo menciona una sanción de 3 días de privación de libertad a quienes excedan velocidad a nivel nacional. En estos momentos estamos con el abogado Stalin Raza. Abogado, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenos días, muchas gracias. Un saludo cordial para ustedes y para quienes nos escuchan a través de la red de la Corapia. Muchas gracias, abogado. Quisiéramos tener un contexto acerca de esta demanda. ¿Qué tan factible es el hecho de que la persona que lo presentó, esta demanda de inconstitucionalidad, la presentó por, digamos, por una situación de que no es considerado, digamos, una situación desproporcionada, más claro? Esa es la palabra, desproporcionada en cuanto a la sanción de 3 días de privación de libertad a quienes excedan velocidad. ¿Cómo se ve desde el punto de vista legal? Claro, la Corte Constitucional, ahora que tiene la demanda, va a tener que hacer una sentencia que yo creo que va a ser una sentencia mixta, es decir, una sentencia que module. No podrá ser una sentencia dejando, expulsando, digamos, del código, del ordenamiento jurídico, la norma que sanciona el exceso de velocidad. Lo que tendrá que hacer la Corte Constitucional es que mirar cuáles son los rangos adecuados para que efectivamente exista proporcionalidad. O sea, sí parece, sí luce un poco desproporcional el decir que alguien que vaya a 60 kilómetros por hora ya tenga que ser sancionado, cuando el máximo es a 50, ya tenga que ser sancionado con la privación de la libertad, con todos los problemas que eso significa. Dejar de trabajar, tener que llevarse el vehículo, los gastos que eso significa incluso para el propio Estado, tener que dedicar tiempo de los jueces a procesar los casos, a decidir sobre las privaciones de la libertad de la gran cantidad de personas que van a infringir la norma. Entonces, sí parecería que la Corte lo que tiene en sus manos es hacer una sentencia modulatoria donde establezca si los márgenes establecidos para los límites de velocidad urbana o en carreteras o en rutas, digamos, de tráfico con mucha más velocidad, es el razonable o no es el razonable. Normalmente la Corte lo que hace es dictar unas regulaciones temporales y ordena que sea la Asamblea Nacional, porque es a la Asamblea a la que le toca en esta ocasión, reformar la ley y establecer cuáles son los márgenes de tolerancia. Yo no creo tampoco que solamente deba reemplazarse la privación de la libertad por multa, porque eso también significa a la final convertir o desnaturalizar el propósito de una sanción. Y una sanción, si bien tiene que ser pecuniaria en aquellos casos donde se exceda determinado margen del límite de velocidad que sea razonable, cuando ya esos márgenes son intolerablemente irrazonables, es decir, cuando se pasan con mucho y efectivamente ponen en riesgo la seguridad vial, ponen en riesgo la vida de la persona que está conduciendo y la vida de las personas que están en los otros vehículos o de los transeúntes, entonces sí es necesario que se mantenga la privación de la libertad. Pero esos márgenes son en los que tiene que hacerse un trabajo conjunto entre la Corte Constitucional, que tiene que decidirlo más allá de jurídicamente, también técnicamente, las personas a cargo de la seguridad vial en el país, la Agencia Nacional de Tránsito, los municipios que tienen delegadas las competencias de la regulación del tránsito y también, por supuesto, la Asamblea Nacional, que tendrán que establecer cuáles son esos límites razonables, fuera de los cuales debe establecerse una multa, en primer lugar, y fuera de los cuales, cuando ya son excesivos, debe mantenerse, según mi opinión, la privación de la libertad. Y sí, bueno, esta demanda que ya ha sido aceptada por la Corte, una vez que se lleve a cabo, digamos, este proceso, sería una mesa de diálogo la situación que se debería presentar con los actores implicados. Sí, la Corte puede hacer eso. Primero, la Corte tendrá que abocarse a pensar si es que la sanción es irrazonable o no. Al parecer, sí, parecería ser que es irrazonable directamente imponer la privación de la libertad. Pero mientras hace ese análisis sobre la proporcionalidad de la infracción y la sanción, tendrá que también convocar a otras voces para que participen esas voces y puedan darle insumos a la Corte Constitucional para que la Corte pueda establecer al menos criterios generales que regulen esto que yo estoy diciendo, hasta dónde el margen es tolerable y puede ser sancionable con multa y desde dónde ya no y tiene que ser sancionado con multa, una multa mucho más grave y por supuesto con la privación de la libertad. Y luego la Corte le dará, como ha hecho en otros casos, un plazo a la Asamblea
seguramente también a la Agencia Nacional de Tránsito para que presente el proyecto y a la Asamblea para que lo trate al proyecto y al presidente de la República para que lo sancione, lo apruebe y se haga la reforma al Código Orgánico Integral Penal, porque hoy mismo la norma permite ya directamente sancionar con la privación de la libertad. Entonces, esto es un tema que tiene que debatirse y tiene que dilucidarse no solamente con el municipio de Quito, sino con todos los municipios del país que tienen a su cargo esta competencia y con la Autoridad Nacional de Tránsito, por supuesto, que es la Agencia Nacional de Tránsito. Y en cuanto a la Asamblea Nacional, el proceso que ellos deben realizar es fiscalizador, es decir, ¿cómo sería aquí el proceso por parte del legislativo? No, es un proceso más bien legislativo, no de fiscalización, es de la aprobación de la ley. Incluso la Asamblea no necesita esperar a que la Corte Constitucional dicte su sentencia. Pensemos que la Corte Constitucional en tramitar casos de acciones de inconstitucionalidad se está demorando más o menos un año y algo más. Entonces, obviamente esperar hasta eso sería excesivo sin que las autoridades hagan lo suyo. La Asamblea, de hecho, conozco que algunos asambleístas han presentado ya proyectos de ley en este sentido, pero debería tomárselo en serio, debería, a través de la comisión correspondiente, que es la Comisión de Legislación, debería procesar ya todos esos pedidos y, si es posible, tratar de manejar la reforma a la ley, incluso antes de que la propia Corte Constitucional se pronuncie, ¿no? Esos son andariveles por separado que cada institución debe cumplir. Y la Agencia Nacional de Tránsito también debería promover algún proyecto. Eso sería lo esperable, digamos, si la gente estuviera realmente preocupada en qué es lo que pasa con las sanciones que se van a imponer, pero también, y como consecuencia de esas sanciones, en la problemática que está subyacente. Y la problemática que está debajo es que efectivamente el índice de muertes por accidentes de tránsito, que son el resultado de exceso de velocidad, es altísimo en el Ecuador. Es el segundo después de los accidentes por razones de embriaguez. Entonces, es necesario que la Asamblea se tome en serio aquella cuestión. Y el nivel de muertes en el Ecuador por accidentes de tránsito también tiene una ponderación muy alta en el nivel de muertes que ocurren en el país. Entonces, tenemos un problema real. El problema real es que hay gente que está conduciendo a exceso de velocidad y esa gente que está conduciendo a exceso de velocidad está ocasionando accidentes. Y para prevenir esos accidentes hay que acudir a una norma que permita prevenirlos, pero también sancionarlos. Y una vez que, bueno, este artículo ya fue aplicado, incluso ya hace un mes más o menos que se aplica estas sanciones, aún así, ¿cómo sería por parte del pronunciamiento de la Corte, una vez que esto ya lleva más de un mes que se está tratando por parte de los agentes de tránsito? Bueno, la decisión, por lo menos en Quito, la decisión de aplicar las sanciones directamente ha sido revertida. Porque claro, uno ve el impacto de las leyes cuando se empiezan a decidir los casos en concreto. Entonces, claro, el municipio de Quito decidió empezar una política de sanción para los casos de exceso de velocidad y aplicar una norma que existía. Se vio que esto generó muchos inconvenientes en los destinatarios de la norma, también en el propio municipio, que tenía también que invertir tiempo, dinero, recursos y mandar a los agentes que participan en las detenciones a que vayan a las audiencias, y todas estas cosas implica tiempo y recursos. Entonces, el municipio se dio cuenta de que una medida de alto impacto pudo ser mal recibida en un momento y además problemáticamente ejecutada por razones logísticos, y decidió hacer un programa en el cual las 2 primeras semanas se van a realizar procesos preventivos de concienciación y las 2 segundas exclusivamente en ciertos lugares operativos anunciados a la ciudadanía para que se haga el control y la sanción de ser el caso. Entonces, esto ha acotado mucho el impacto de la medida, pero lo que nos deja ver es que efectivamente hay un problema ahí que necesita ser resuelto a nivel normativo. Y luego, no solo a nivel normativo, sino también a nivel de aplicación de los jueces que conozcan el tema de las contravenciones de tránsito, ¿no? Dentro de esta situación también estarían involucradas otras instituciones, no sé, la Procuraduría, perdón, tal vez otras que ayuden a dar, digamos, una resolución a este tema. No, opiniones, todas las instituciones son bienvenidas y la Procuraduría General del Estado es la institución que asesora jurídicamente al Estado, así que sus pronunciamientos en materia de asesoría son importantes, pero no es que está obligada a participar, ni que si no participa van a tener una sanción, o que sus criterios tampoco sean vinculantes, ¿no? Porque hay órganos competentes, y en este caso la competencia de la regulación del tránsito en la institución central que lo hace, que es la Agencia Nacional, y en las instituciones locales, que es a través de los municipios que tienen delegada la competencia.
Entonces, ellos son quienes tienen que participar activamente, más obviamente las autoridades de justicia que a través de los juzgados de contravenciones de tránsito procesan estos casos, más por supuesto los agentes de tránsito municipales de cada municipio y obviamente, desde luego, inevitablemente, la Asamblea Nacional y ahora que la Corte tiene la pelota en su cancha a través de las demandas de inconstitucionalidad, la Corte. Ojalá la Corte tiene también esta posibilidad, haga una priorización de este tema. La Corte puede saltarse la lista de espera, digamos, a la que entra en cada caso que va llegando, cuando hay razones que lo justifican, y esta parecería ser que sí es una razón que lo justifica, dado el problema que se ha generado y dadas los inconvenientes en la aplicación de la norma. Entonces, podría ser que la Corte decida priorizarlo y lo mande primero o antes en la lista y pueda tratarlo a la brevedad que el caso necesita. Pero la Asamblea debería hacer lo propio. Y para, digamos, darle tal vez un poquito más de peso a esta demanda, ¿sería necesario que existan solicitudes de amicus curiae, por ejemplo? No sé, ¿esto qué tan efectivo podría ser para que pues se resuelva esta situación? Yo creo que es una oportunidad donde los diferentes sectores de la sociedad civil que están organizados y que tienen algo que decir sobre el tema pueden participar y deben participar. Uno de los mecanismos que están abiertos para la participación ciudadana en la gestión de la Corte Constitucional son los amici, los amicus curiae. Así que la gente podría presentarse y las organizaciones que están preocupadas de la seguridad vial, las organizaciones de defensa de peatones, de defensa de víctimas incluso de atropellamientos y de cosas que han ocurrido, podrían organizarse y presentar sus opiniones. No es indispensable que esto sea así, es deseable sí, porque la Corte debe escuchar las opiniones diferentes de los sectores sociales que algo tienen que opinar. Así que sí, es una necesidad. Por obligación legal, eso sí, la Corte cuando califica la demanda y pide que los organismos presenten sus respuestas, los demandados, abre también la posibilidad para que las personas interesadas o grupos de personas interesadas presenten sus posiciones ante la Corte. Luego se hará una audiencia y ahí serán escuchados también todos, ¿no? Y en caso de que sea rechazada esta demanda por parte de la Corte, la Asamblea, digamos que no se efectiviza el hecho de que se cambie esta sanción, ¿cuál sería otro proceso legal que se podría tomar? Ahí viene un tema interesante. Si la Corte negara la demanda, la Asamblea no quiere decir por eso que no pueda aprobar una ley, puede aprobar la ley. Al revés, si la Corte acepta la demanda y la Asamblea no aprueba la ley, la Asamblea puede ser sujeta de sanciones, porque las sentencias de la Corte Constitucional son obligatorias para la Asamblea. Pero la sentencia que niegue una acción de inconstitucionalidad no necesariamente es obligatoria para la Asamblea, si las razones por las que se presentaron la demanda son las que no fueron aceptadas. Pero la Asamblea tiene su capacidad de hacer una norma de carácter general que puede, en el caso eventual, ser objeto de nueva revisión en la Corte, cuando el presidente de la República la objete por inconstitucionalidad, por ejemplo, o cuando otro grupo de ciudadanos pueda presentar acciones de inconstitucionalidad posteriores en contra de la ley así aprobada. En cualquier caso, yo no veo posibilidades de que la Corte niegue la demanda de manera absoluta, tampoco veo posibilidades de que la Corte vaya a expulsar la norma de manera absoluta. Creo que la Corte va a tener que hacer una sentencia ahí mixta, que es una sentencia ponderativa, ¿no? Y también, por ejemplo, ya en estos días, pues la Asamblea va a retomar sus actividades normales luego de la vacancia. Como este proceso es nuevo, no sé si tal vez la Asamblea Nacional lo vaya a tratar como parte de sus prioridades, tomando en cuenta que existen otros como casos de juicios políticos, por ejemplo. No sé aquí cómo sería el tratamiento por parte de la Asamblea. Es que no excluye lo uno de lo otro, ¿no? La tarea de fiscalización corre su andarivel y la tarea de legislación el suyo. La Asamblea debería establecer como una de sus prioridades en la agenda esta. Yo sé que para la Asamblea hay muchos temas que son prioritarios, pero digamos hay unos que son más urgentes que otros. Y ahí dependerá ya de la organización interna que tenga la Asamblea para establecer cuáles proyectos de ley deberían tratarse en primer lugar. Yo creo que este amerita, tanto por parte de la Corte como por parte de la Asamblea, ser analizado con prioridad a otros temas que pueden ser un poco menos importantes, ¿no? Y doctor, ya para finalizar, dentro del marco legal, ¿qué se podría tal vez modificar? No sé, existen algunos otros artículos que también no son desproporcionados, como lo hemos señalado, en cuanto a materia de exceso de velocidad, en cuanto a todo este tema de los transeúntes, por ejemplo. No sé si existen algunos otros artículos que deberían ser tratados. Sí, yo creo que podría hablarse más adelante de una revisión integral acerca de las infracciones de tránsito que están en el Código Orgánico Integral Penal. Pero más importante que esto es también necesario que se revisen las ordenanzas de regulación del tránsito
Y también el reglamento general a la ley de tránsito, que establece ciertas cosas que ameritan una revisión efectivamente, ¿no? Por ejemplo, en días pasados se hablaba de esta posibilidad o esta necesidad de hacer una reforma, por lo menos en Quito igualmente, de que los vehículos que contravienen la norma del pico y placa, de la prohibición de determinadas horas de manejar con el vehículo de placas en días determinados, no sean retenidos y no sean llevados a los patios de retención, sino que simplemente se aumenten las multas y se obligue a que la persona, el usuario, el propietario del vehículo, lo saque de circulación. Son cosas que sí son necesarias de debatir, dado que una aplicación así a rajatabla de las normas tal como están, podrían ser distorsionantes. Acá se hablaba, por ejemplo, de la distorsión que se produce con esta especie de negocio que se han hecho de las grúas para trasladar a los vehículos que son retenidos por el incumplimiento de la norma del pico y placa y de incluso cierta contaminación que se hace en el conflicto de intereses que pueden tener entre los agentes que hacen la retención y las personas que están encargadas del negocio de las grúas. Entonces es necesario hacer siempre, como en todo en la parte normativa, es necesario hacer actualizaciones. Creo que sí es necesario hacer una actualización del Código Orgánico Integral Penal en cuanto a las infracciones de tránsito, en cuanto a muchas cosas más, digamos, pero en particular, ya que es el tema, en cuanto a las infracciones de tránsito y del reglamento general a la ley de tránsito. Pero también cada municipio tiene que hacer una revisión, una verificación y actualización de sus ordenanzas mediante las cuales ejecutan esas competencias que tienen ya atribuidas de control de tránsito. Y solo para recalcar, ¿cuánto tiempo tiene la Corte Constitucional para realizar todo este procedimiento de la demanda? No tiene tiempo, ese es el problema, ¿no? O sea, se espera que la Corte entienda la prioridad del tema y lo resuelva de manera ágil, de manera rápida, pero a veces la rapidez conspira en contra de la profundidad del análisis de los temas. Entonces, si queremos analizar a profundidad y queremos abrir el debate precisamente para que grupos de la sociedad civil se expresen y para que organismos técnicos también tengan que decir y esto sea analizado por la Corte, hay que darle el tiempo suficiente. La Corte no tiene plazos definidos, digamos, no tiene plazos fatales, definidos sí están, pero no son fatales. Y normalmente lo que hace la Corte es que una vez que empieza a tramitar una acción de inconstitucionalidad se demora un año y medio en sacar la sentencia. Así que yo creo que por esa razón las otras instituciones encargadas, asamblea y municipios y agencias de tránsito, tienen que hacer su parte del trabajo y tratar de promover las reformas que puedan ser incluso anteriores a la sentencia, ¿no? Pero y hasta mientras se realiza todo ese proceso, las personas que están o pueden ser sancionadas con esta pena, ¿qué pasaría con ellos? Las personas pueden ser sancionadas, de hecho. La otra cosa es que el municipio, en el Quito por lo menos, no sé si en otros cantones, hagan lo que ya han hecho, ¿no? Que es suspender la aplicación de la norma mientras se deciden las reformas en la parte de la Corte Constitucional o de la Asamblea. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. En este momento, compañeros, como escuchamos al doctor constitucionalista Stalin Raza, quien nos dio un poco de contexto, unos detalles acerca de esta demanda de inconstitucionalidad que se dio al artículo 386 del COIP, que sanciona con 3 días de privación de libertad a quienes excedan la velocidad. Con esta información, tal cual como lo señaló el doctor, es necesario escuchar y también estar pendiente al pronunciamiento de la Corte Constitucional, quien está tratando el tema, y también es un trabajo que va a la par con la Asamblea Nacional. Y con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.